Como vuestras privilegiadas mentes habrán adivinado por el título del vídeo, hoy vamos a aprender a cómo hacer una espada corta. Pero que en el título dice mandoble. Ya, pero un mandoble es lo mismo que una espada corta, pero más larga. Es decir, es una espada corta para cobardes. Bueno, como nuestros seguidores lo piden tan fervientemente, vamos a hacerlo, el ejemplo, como si fuera un mandoble, y si queréis hacer una espada corta, hacéis lo mismo, pero adaptando las medidas. 3, 2, 1, vídeo. El mandoble se compone de 3 partes: el filo, el agarre y el pomo. Su longitud máxima es de 1,40 m, siendo 40 la zona de agarre y pomo y 1 metro el resto del mandoble. En el caso de una espada corta, la longitud es de 85 centímetros. ¿85? Vale. Amigo. Sí. ¿Cómo se nota que no uso de estas, En el caso de una espada corta, la longitud es de 85 centímetros. 65 de filo y el resto hacéis la resta. Son 20 centímetros. No tiene longitud mínima, pero evidentemente no podemos superar la longitud máxima. Cuando decimos que no puedes superar la longitud máxima, nos referimos tanto al mango como el filo, ya que ello haría que tu arma no pudiera pasar los testeos y, más importante aún, te convertiría en un jujas. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Para el alma usaremos una caña de bambú o una barra de fibra de carbono, de al menos 132 centímetros. La fibra de carbono es más ligera y muchísimo más resistente, pero también tiene un precio mucho más elevado. Así que para jugadores nuevos os recomendamos usar caña de bambú, que es más común y fácil de encontrar, aparte de mucho más barata. Y luego, cuando tengáis más experiencia, ya podréis decidir si preferís invertir más. El bambú, como siempre, lo podréis encontrar en vuestro asiático de confianza. Para el acolchado usaremos churro de piscina con agujero o esterilla o coquilla. Cualquiera de estos serviría, pero para hacerlo mucho más simple y rápido usamos churro de piscina. Para la unión y recubrimiento usaremos cinta aislante, cinta adhesiva y o americana. Paso 1. Cortamos el palo a un tamaño aproximado de 133 centímetros. En el caso de las espadas cortas son 78 centímetros. Esto se debe a que por razones de seguridad hay que dejar 5 centímetros de la punta del stick sin alma, para que si tocamos a un rival no le hagamos daño. Y además, aunque con el pomo no se pueda golpear, también debe tener un acolchado mínimo, para que en caso de accidente nadie salga herido. En resumen, lo que estamos haciendo es quitarle a los 140 centímetros del total 5 centímetros de la punta y 2 centímetros para el pomo. Paso 2. Marcamos las zonas del stick. O sea, una marca a 95 centímetros de la punta, 60 centímetros para espadas cortas. No es tan difícil. Paso 3. Recubrimos la zona de golpeo. Es decir, coges el churro de piscina, cortas 1 metro, o un poco menos si no quieres jugártela, y lo introduces hasta la marca que hemos hecho, de forma que en la punta queden 5 centímetros huecos. Observaréis que el churro de piscina encaja perfectamente a la medida de la caña. Esto es porque Dios así lo quiso cuando creó el universo. Si lo hicierais con esterilla coquilla, tendríais que fijarla por un extremo a la barra y enrollar varias veces hasta conseguir un diámetro de 6 centímetros, que es el mínimo permitido por el reglamento, para que sea segura y no duela golpear. Pero como habréis adivinado, es mucho más coñazo. Si notáis que el churro baila un poco al agitarlo, podéis rellenar el interior con un material blando como goma eva, esterilla o láminas de churro. Que no se diga que aquí no reutilizamos materiales. Ah, y no olvidéis fijar el churro a la caña con cinta americana, para que así no se desplace con el uso. Paso 4. Rellenar la punta. Una vez el churro está en su sitio, procedemos a rellenar la punta de un material blando, para que al comprimirse no se note el alma. Cualquier material blando sirve, como por ejemplo trozos de churro de piscina que nos haya sobrado o esterilla. A tope con el reciclaje. Cuando esto esté listo, lo tapamos con cinta para que no se salga el relleno. En nuestro caso, colocaremos en el extremo una bola antiestrés para que sea más blando.
Paso 5. Proteger el pomo. En este caso, nuestro objetivo será que al apretar con el dedo no notemos el palo. Para ello, bastará con 1 o 2 capas de esterilla, aunque también podemos usar churro u otro material blando. Id con cuidado al fijarlo con la cinta. Procurad no apretarla mucho, ya que así endureceríamos el pomo y terminaría siendo contundente. Y entonces no pasaría los testeos. ¿Y qué sentido tendría entonces haber hecho este mandoble aparte del de sembrar el caos? ¡6! Forra el stick con cinta. Aquí podemos usar cinta adhesiva, que es más ligera, o cinta americana, que es más resistente. Para ello usaremos tiras largas longitudinales. Sí que aconsejamos que en los extremos deis una vuelta de cinta americana, para así cubrir los extremos de las cintas, que es desde donde empezarán antes a despegarse. 7. Forrar el agarre. Este no necesita acolchado mínimo, por lo que bastará con que lo cubramos con cinta adhesiva. Así nos protegemos las manos y garantizamos buena adhesión. Si queréis un agarre más grueso y acolchado, podéis cubrirlo antes con goma eva o esterilla, aunque no es obligatorio. Una persona con cerebro de simio habría pensado, ya está. Pero tú, que eres más listo, sabes que faltan todavía 3 pasos. Primero, testearemos el arma, que no nos hayamos pasado en las medidas y que el pomo esté acolchado y no sea contundente al golpear. Luego, si queremos, personalizaremos el arma. Aquí hay libertad creativa de colores, formas y lo que tú quieras. No, formas no. Aquí la personalización corre a cuenta de cada uno y de sus gustos. El color y tal, lo que tú quieras. Siempre y cuando no afecte a la forma o modo de empleo del bastón. Del bastón no, del mandoble, ¿qué digo? Aquí ya depende de cada uno de vosotros lo mucho que queráis flipároslo. Incluso hay gente que lo que hace es recubrir el filo con una media para que sea más suave al tacto. Y el último paso, y más importante, suscribirse a este vídeo. Y por supuesto, si conocéis algún otro truco para hacer vuestro mandoble, dejadlo en comentarios. ¡Hasta luego! Vale, pues ya está.